Reina Targaryen fue la primera hija del príncipe Aenys y su esposa, Alyssa Velaryon, siendo la primera nieta de Aegon el Conquistador. Fue nombrada en honor a su abuela, Rhaenys, y desde su nacimiento supuso un problema para el bando de Visenya y su hijo. Al príncipe Maegor siempre se le había considerado el siguiente en la línea de sucesión después de Aenys, pero cuando Reina nació surgió la duda de dónde colocarla. Visenya intentó arreglar esto casando a Maegor con su sobrina, pero el Septón Supremo se negó, y en lugar de eso le casó con Cerys Hightower, su propia sobrina. La cuestión es que Reina creció, tuvo más hermanos y se casó con el mayor de ellos, Aegon. ¿Qué opinaba ella al respecto? No se sabe, pero la fe de los siete estaba bastante indignada, así que acosaron a la pareja hasta acorralarles en Roca Casterly. La vida de Reina por aquel entonces no era idílica. Tuvo gemelas, pero su padre murió, su tío usurpó el trono, Aegon fue a combatirlo y Reina acabó como madre soltera. Maegor no iba a dejarla tranquila, siendo la hija de su hermano y viuda de su rival, así que la princesa escondió a sus hijas y ella se fue a Isla Bella con su dragón, Sueñafuego. Y en este punto tan interesante empieza de verdad el vídeo. ¿Qué pasa, gente? Soy Mikaelis, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo de Juego de Tronos. Vale, hoy vamos a hablar de Reina, un personaje muy interesante y también muy ignorado en la historia de Canción de Hielo y Fuego, así que no voy a haceros esperar más, seguimos. La última vez que hablamos de Reina, ella estaba acorralada en Isla Bella mientras sus hijas estaban escondidas con distintos aliados de su familia. Reina lo había planteado de forma muy ingeniosa, había entregado a las niñas a distintos aliados, les habían teñido el pelo, les habían cambiado el nombre y habían asegurado que, pasase lo que pasase, las criarían bien y le encontrarían nuevas familias para poder vivir con ellas. Lo bueno de este plan es que Reina no sabía con quiénes iban a enviar a las niñas, o sea que incluso si la encontraban y la torturaban jamás podría decirles dónde estaban las niñas. Cosa que es bastante valiente y también bastante dura por el hecho de que por aquel entonces las niñas no llegaban ni a los 5 años de edad y a pesar de eso, Reina era capaz de separarse de ellas con tal de protegerlas. Pero bueno, la cuestión. Por aquel entonces ella estaba protegida por los Farman, que era la casa que gobernaba Isla Bella. Y si bien se llevaba bien con el señor de la casa, Lord Farman, cuyo nombre no se conoce, se llevaba todavía mejor con su segundo hijo, Andrew, con quien se dice que mantuvo un romance mientras estuvo allí. ¿Cuál es el problema de esto? Que llegado el momento, Maegor supo dónde estaba, porque básicamente todo Poniente era legalmente suyo, y Reina empezó a preocuparse por qué pasaría si Maegor decidía ir volando con Valerion, el Terror Negro, a Isla Bella, y Reina ya se había encariñado lo suficiente con los Farman como para saber que no sería capaz de dejar que les pasase nada malo, en especial a Andrew. Así que se resignó y decidió acudir por voluntad propia a la Fortaleza Roja. ¿Y por qué tenía que hacer esto? Porque Maegor, sorpresa sorpresa, quería casarse otra vez. Y no por el hecho de tener más mujeres, sino por el hecho de que Maegor, como rey, necesitaba un heredero, pero ninguna de sus esposas había conseguido dárselo. Así que había llegado a la conclusión de que lo mejor era hacer un último matrimonio múltiple con mujeres que tuviesen una fertilidad probada. ¿Y cómo hizo esto? Pues básicamente encontrando mujeres jóvenes que ya hubiesen tenido hijos y por tanto estuviese demostrado que podían tenerlos y que o bien estuviesen viudas o bien que fuesen fáciles de enviudar. Así que Reina se convirtió en una de las famosas esposas negras de Maegor, dado que las tres con las que se casó eran viudas por culpa de Maegor. Sin embargo, Reina podría haber opuesto resistencia, podría haber dicho no me quiero casar y haber mareado un poquito a Maegor una vez que estaba en la capital. Al fin y al cabo seguía siendo una princesa y habría alguien que pudiese decir a Maegor que no estaba bien que tratase así a su sobrina. La cuestión es que ya habían contado con eso. Tiana de la Torre, que era la maestra de los espías por aquel entonces, encontró a las dos niñas de Reina. Y Aeria y Rhaela aparecieron en la boda vestidas con los colores Targaryen de nuevo y con el pelo plateado y no teñido como se había despedido su madre de ellas. Así que la boda fue básicamente tres mujeres viudas casándose con un rey tirano y con sus hijos de previos matrimonios estando allí como rehenes. Después de eso, Maegor se supone que consumó el matrimonio con todas ellas, incluyendo Reina, pero básicamente eso fue como una violación legalmente bien vista. Porque bueno, en Poniente tenían toda esta tradición de que cuando te casabas tenías que hacer como el encamamiento, que era una especie de cosa en la que te llevaban mientras te iban desnudando la habitación y luego tenías que estar allí hasta que consumaban completamente el acto. Pero vamos, Poniente, Edad Media, costumbres de otras épocas. Vale, la cuestión.
Una vez que pasó esto, Reina tuvo que despedirse de una de sus hijas, Rayla, porque la enviaron a convertirse en septa. Básicamente porque Maegor tenía bastante tensa a la fe de los siete y tenía que congraciarse con ellos de nuevo. Los hijos de las otras esposas de Maegor fueron enviados a distintas casas como pupilos y el único que era lo suficientemente pequeño como para no poder separarse de su madre fue entregado a una niñera para no tener que estar molestando todo el día al rey. Y entonces nos encontramos con Reina de nuevo en la capital como la rehén-esposa de Maegor. Y este es un tema un poco complicado por el hecho de que por aquel entonces Reina estaba en una posición bastante comprometida. O sea, no es por el hecho de que fuese la esposa de Maegor, ni porque fuese la viuda de Aegon, que bueno, influye también. Me refiero a que ella es la primogénita del anterior rey, Aenys. Y ya de por sí tenía bastante influencia siendo la primera nieta de Aegon y la esposa de el que se suponía que debía ser el rey, Aegon, el hijo de Aenys. Así que en la capital su posición era bastante complicada por este hecho. Es decir, técnicamente no tenía ninguna autoridad para dar órdenes porque, bueno, no dudo mucho que Maegor permitiese que alguien, salvo él y quizás Tyanna, por el hecho de que tenía mucha influencia con sus espías, diese alguna orden en la capital. Y sin embargo, Reina, por su posición y por su relación con otros personajes de la casa Targaryen, tenía una influencia bastante importante como para que Maegor pudiese temerla, en cierto modo. Y bueno, dado que Maegor todavía no tenía ningún hijo suyo, decidió hacer algo bastante inteligente en ese momento y nombrar como su heredera provisional a Aeria, la hija mayor de Reina y Aegon. Y lo cierto es que fue un movimiento bastante acertado en cierto modo, por el hecho de que en caso de que Maegor muriese de golpe, que bueno, dudo mucho que ese rey en ese momento justo pudiese morir simplemente de golpe, pero vamos, que si le pasase algo, pues sus partidarios dirían, vale, Aeria es la heredera que él ha designado, o sea que tenemos que aceptarlo. Y los partidarios que se oponían a Maegor, o sea, los que estaban a favor de Aegon y del linaje de Aenys, estarían de acuerdo por el hecho de que Aeria era la heredera de ese linaje. Reina estaba bastante aislada del resto de su familia por aquel entonces, dado que su madre, Alysa Velaryon, y sus hermanos pequeños, Jaehaerys y Alysanne, habían estado como pupilos-prisioneros de Visenya en Rocadragón. Pero Visenya, que por aquel entonces ya era una mujer bastante mayor, de hecho es la mujer Targaryen que más años ha vivido, que se sepa, murió, y en la confusión que causó este evento, Alysa Velaryon cogió la espada de Visenya, hermana oscura, y tomó un barco con sus hijos para huir a nadie sabe dónde. Bueno, luego se supo, pero en ese momento nadie lo sabía. Y claro, de golpe Reina se encontró sin saber dónde estaba su familia exactamente, y Maegor se encontró sin su madre, que durante mucho tiempo había sido su mayor apoyo. Por no hablar de que era un elemento de persuasión bastante importante, teniendo el dragón más grande de la época, quitando a Valerion, Vhagar. Pero bueno, la cuestión es que, de algún modo, el que muriese Visenya y que su familia huyese, le dio ciertas ventajas a Reina, por el hecho de que Maegor empezó a sentirse más confuso y aislado al no tener a su madre dándole consejos. Y esto no quiere decir que fuese estúpido, pero sí que tenía una dependencia emocional bastante importante. Y bueno, durante cierto tiempo mostró todavía parte de esa decisión que le había caracterizado, y por desgracia para uno de los hermanos de Reina esto no fue muy bueno. Viserys, el hermano menor de Reina, era el escudero de Maegor por aquel entonces, y una de las razones por las que Reina y Alysa no podían rebelarse abiertamente contra él. Y cuando Alysa huyó, lo que hizo Maegor fue entregar a Viserys a Tyanna de la Torre para que le torturase y le sacase información y luego le matase. Y luego dejó su cuerpo en el patio de la Fortaleza Roja durante varios días, esperando que de golpe Alysa apareciese para reclamar el cuerpo de su hijo. Pero no lo hizo, obviamente. Reina entonces ya debía de estar hasta el moño de Maegor. Y no solo por el hecho de que le mantuviese separada de su familia, sino por el hecho de que era un tirano con todas las letras. Y sus otras esposas probablemente sentían lo mismo. Sin embargo, no podían revelarse abiertamente todavía porque Maegor seguía estando con Tyanna, y Tyanna era bastante más peligrosa que él en aquel momento. Sin embargo, esa relación se fue a pique bastante rápido cuando se descubrió que Tyanna, que no había podido dar hijos a Maegor,
había estado envenenando a las otras esposas para que tuviesen abortos de él. Es decir, cada vez que una se quedaba embarazada, Tiana se acercaba diciendo: «Hey, ¿quieres una pócima de fertilidad?». Y esto provocaba que los niños de los que se quedaban embarazadas tuviesen malformaciones y muriesen dentro del vientre. Cuando Maegor lo descubrió, obviamente no estaba muy contento y mató a Tiana, pero entonces se quedó sin su mayor aliada. En ese punto, Alyssa, que había estado desaparecida durante un tiempo, apareció de nuevo reclamando el trono para su hijo Jaehaerys, dado que era el único varón que quedaba en aquel momento. Y honestamente, esto para Reina fue bastante complicado en el sentido de que ella técnicamente era... bueno, era la mayor y era reina en aquel momento, pero por otro lado su hermano tenía un reclamo del trono bastante considerable, siendo un príncipe que estaba libre, para empezar, siendo varón, que en aquella época tenía bastante más importancia que ser el primogénito, y además teniendo, bueno, el apoyo de su madre, el apoyo de su primo Baratheon, el apoyo de sus primos Velaryon y básicamente una base militar bastante fuerte con la que hacer frente a Maegor. Maegor era bastante consciente de esta amenaza y lo único que provocó esto fue que se pusiese todavía más nervioso y desorientado y convocase a sus banderizos para decidir qué hacer. El problema es que por aquel entonces Jaehaerys era ya una figura bastante carismática e imponiente, siendo como el símbolo de la libertad dentro de la tiranía de Maegor, y por tanto los que acudieron al llamado de Maegor fueron sobre todo señores menores y que no podían hacer demasiado por ayudarle. Reina supo ver su oportunidad en ese momento. Maegor estaba confuso, vulnerable y era su oportunidad de escapar, así que cogió la espada de Maegor, Fuego Oscuro, que por alguna razón no estaba con él en ese momento, cogió a su hija Aeria, porque obviamente no se iba a dejar a su única hija con la que tenía contacto en ese momento sola con Maegor, y huyó en su dragón Sueñafuego para reunirse con su hermano. Maegor, al ver esto, tuvo un último momento de crueldad y ordenó a Lord Hightower, el señor de Antigua, donde estaba el lugar donde las sectas se instruían, que matase, o ordenase que matasen, a Rhaella, la segunda hija de Reina. Pero Lord Hightower, que aunque fuese pariente político de Maegor, no era un idiota, decidió pasar olímpicamente de él, y no solo eso, sino que llamó a sus banderizos para defender a la niña en caso de que fuese necesario. Así que, de golpe, Maegor se encontró sin ningún apoyo importante y solo con unos cuantos señores mindundis, o sea, no mindundis, pero bastante irrelevantes en comparación, dándole apoyo. Y de todas sus esposas, solo una de ellas quedaba ahí, Elinor Costaigne. Maegor estuvo consultando con sus banderizos y con su esposa quizás qué podía hacer en ese momento, pero nadie podía darle una respuesta relevante, así que lo que hizo fue decirles que se marchasen. La cuestión es que la mañana siguiente apareció muerto por heridas que, según parecía, le había causado el trono de hierro, que, para quien no lo sepa, está hecho de espadas. Y bueno, hay bastantes teorías sobre quién pudo matarle. La cuestión: Reina en aquel momento estaba ya con su familia, y cuando Jaehaerys llegó a la capital, decidió dejar de lado sus derechos y los de sus hijas para que él fuese rey. Y esto es algo muy, muy importante, porque es algo muy difícil de hacer dada su posición. Siendo la hija de Aenys, siendo la viuda de Aegon, que habría sido el legítimo rey de no haber muerto, lo lógico habría sido que defendiese los derechos de sus hijas, o bueno, por lo menos de su hija mayor, Aeria. Pero Reina no era tonta, era consciente de que muchos señores en Poniente se habían movido por la causa de su hermano Jaehaerys, y si de golpe ella reclamaba el trono para su hija, o para ella misma, lo que iba a hacer era dividir a la causa que estaba en contra de Maegor en primer lugar. Así que lo que hizo fue, por un lado prudente, aunque por el otro también muy duro. Y probablemente Jaehaerys se lo agradeció bastante porque era muy consciente del poder político que podía llegar a tener Reina en aquel momento. Vale, después de este evento no se sabe muy bien qué pasó con ella. Seguía siendo parte de la familia real y seguía siendo reina viuda, pero ya no tenía exactamente un poder político que desempeñar. Y quizás es esta la razón por la que, para eliminar posibles divisiones de lealtad en el reino, de gente que pudiese apoyarla a ella, en lugar de Jaehaerys, dejaron que se casase, o la casaron, no se sabe muy bien en qué circunstancias, con Andrew Farman, ese chico de Isla Bella del que Reina se había encariñado cuando estuvo escondida allí. Y bueno,
Esto es bastante importante, pero era la primera vez que una princesa se casaba con alguien que no fuese un príncipe o un rey. Y esto es bastante importante porque entonces es como que tiene dos efectos paralelos. Por un lado, la casa Farman consigue cierto prestigio por el hecho de que una princesa se ha casado con uno de sus miembros, pero por otro lado, esto hace que la influencia de Reina disminuya considerablemente, porque hasta donde se sabe, Andrew ni siquiera era el señor o el heredero, era el segundo hijo. De golpe, Reina se convirtió en la esposa de un noble, pero en la esposa de un noble bastante menor, en comparación con un Targaryen que había sido su esposo anterior. Y bueno, después de esto no se sabe muy bien qué pasó con ella, no se sabe si tuvo más hijos con Andrew, cosa que habría sido bastante importante porque en un consejo posterior hubo muchos candidatos a ser rey y algunos de ellos podrían haber sido los descendientes de ella o de su hija Aeria. No se sabe qué pasó con Aeria o con la segunda hija, Rhaella, pero probablemente Rhaella se quedó como septa, dado que la posición de la Fe de los Siete con respecto a los Targaryen en aquel momento todavía era un poquito delicada y les convenía estar en amistad con ellos. Y esto no habría sido así si Reina de golpe hubiese dicho «Hey, no quiero que mi hija se quede con los religiosos». Así que en algún momento Reina murió, su dragón pasó a una de sus sobrinonietas o sobrino-bisnietas y básicamente su figura se fue perdiendo cada vez más en la historia del reinado Targaryen hasta el punto de que nadie recuerda a Reina más que por una de las esposas de Maegor en lugar de por lo que fue realmente, que es una figura política bastante importante y con mucho potencial, tanto en el reinado de Aenys como en el reinado de Maegor, como en el reinado de Jaehaerys. De hecho, Fuego y Sangre, que es una enciclopedia sobre la casa Targaryen que va a salir este mes, es probablemente la mejor oportunidad que vamos a tener los fans de esta saga y los fans de esta Targaryen en particular de saber qué sucedió con ella, y yo personalmente me estoy muriendo por leerla. Así que bueno, esta ha sido la historia de Reina. Espero que os haya gustado, que la consideréis interesante, y bueno, si no la habéis considerado interesante, pues decidme por qué, quiero debatir eso con vosotros. Y bueno, dejad vuestra opinión en los comentarios porque estoy deseando leerla. Si os ha gustado, dadle a like, suscribíos si no lo estáis, a ver si llegamos a los 300, compartid el vídeo si queréis que la gente sepa más sobre Reina. Y bueno, no sé qué más deciros, solo que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!